La paciente, según llegó, refirió que tenía fiebre, que tenía malestar general y que había trabajado atendiendo al segundo misionero repatriado en el Carlos III. Me han dicho que al equipo del SUMA, que fue a atenderla, también se lo comentó, pero claro, no te lo puedo decir de primera mano, ¿eh? La paciente en todo momento fue muy considerada con todo el personal con el que se puso en contacto desde que llegó, avisando siempre de que posiblemente estaba enferma de ébola. En cuanto la enferma dijo eso, se la pasó al box que tenemos nosotros de aislamiento, en el que normalmente pasan pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Lo más habitual son tuberculosis, y es que era el box que estaba definido en el protocolo que se había hecho en el que se iban a meter a los posibles casos de ébola. El hospital nos había entregado un protocolo de actuación, como el resto de los hospitales, me imagino, porque desde el Ministerio de Sanidad se exigió a todos los hospitales tener un protocolo para la atención de este tipo de pacientes. Desconozco si este protocolo era o no el elaborado por el Ministerio, o bien era una adaptación a nuestro propio hospital. Y en este caso, ¿cuáles serían las modificaciones reflejadas en él? Eso no lo sé. Cuando el hospital nos presentó ese protocolo, hubo una serie de médicos de la urgencia que hicieron escritos, que yo imagino que están pasados por registro, en el cual refería e indicaba que ese cuarto no estaba preparado para atender a una paciente con este tipo de infección, con una infección por el virus del ébola, ya que para poder entrar y salir de la habitación necesitas un cuarto sucio donde poder desvestirte, y si se utilizaba ese traje, el personal tenía que desvestirse dentro de la misma habitación del paciente, ya que el material contaminado que ha estado en contacto con la paciente no puede salir de esa área, porque contaminaría al resto. Según el protocolo del hospital, con una bata impermeable, calzas, gorro y mascarilla quirúrgica, no era necesario mascarilla con FPP4, sino simplemente la quirúrgica normal, se podía atender a los posibles casos de ébola y no había ningún equipo disponible de monos para poder atender a la paciente. Incluso el equipo que llevaron en un primer momento eran EPI clase 2, no eran ni clase 3 ni 4, solo tipo 2, equipo de protección altamente deficiente para este tipo de pacientes. Es decir, que no hubo equipo disponible hasta que en la tarde del miércoles 8 de octubre han llevado equipos adecuados. Entonces, la enfermera que tenía asignado ese box, porque los boxes están repartidos y a cada enfermera le toca la atención de una serie de pacientes, dijo que ella no sabía cómo tenía que ponerse ni quitarse la ropa disponible y, por tanto, que no estaba preparada para hacerlo. Le dijeron que en la parte posterior de la puerta, dentro de la habitación, hay un cartel en el que te dice el orden en el que te tienes que quitar las cosas, pero eso no es ni formación, ni es entrenamiento, ni es nada. Y sobre todo que estamos hablando de un caso de ébola, no estamos hablando de una infección normal. Las compañeras que pasaron a atender a la paciente se quitaron la ropa dentro de la habitación de la paciente, lo cual hace que tengan posibilidades de contagios. Entonces, eso es lo que realmente nos gustaría denunciar, que se tuvo un protocolo que no era correcto, que se había definido un lugar en el cual no se podía atender a un paciente con ese tipo de enfermedades, porque el personal que pasaba no disponía de un sitio donde quitarse correctamente la ropa y poder salir, teniendo más posibilidades de contaminarse, y que todavía no tenemos realmente recursos adecuados para atender este tipo de pacientes o bien sospechas de los mismos. No tenemos equipos EPI3, ya no te digo EPI4, solo los EPI3 para poder entrar a atender a este tipo de pacientes. Mi duda es, ¿sería recomendable que en todos los hospitales se tuviese que habilitar una zona en la que se atiendan a los posibles casos de ébola y, sobre todo, que un posible caso debería tratarse siempre como un caso, al igual que hacemos con cualquier paciente con sospecha de patología infectocontagiosa? Hasta que no tenemos el test negativo, lo tratamos como caso. Además, la sala donde se atendió al auxiliar de enfermería infectada por el ébola en el hospital de Alcorcón, a media mañana del miércoles 8 de octubre seguía sin limpiar. La zona está aislada con plásticos y no sé a qué están esperando, Me imagino que a lo mejor a matar al virus de aburrimiento. Debe de ser otro tipo de opción.
Nosotros lo que hemos exigido y lo que siempre se había reclamado era la existencia de un cuarto sucio o una sala en la cual, según sales de la habitación, te quites el traje. Es decir, no quitarte el traje dentro de la habitación, porque tienes más riesgos de contaminación. Por otra parte, el primer positivo era conocido por el hospital a las 15 horas. Sin embargo, los profesionales no fueron informados hasta las 18 horas, que se enteraron o bien por la prensa, por la radio u otros medios. Me gustaría resaltar que en ningún momento se dudó de pasar al box para prestar a la paciente la atención que necesitaba. Es importante incidir en que los profesionales de esa urgencia únicamente pedían y continúan pidiendo el material y formación que lleven a reunir las condiciones necesarias para poder trabajar con unos mínimos de seguridad y poder continuar cuidando a la población que lo requiera.